Hola amigos, buenos días. 4 de febrero, domingo. Esta mañana he ido a intentar sembrar los 10 rosales. ¿Y sabéis lo que me ha pasado? Pues muy fácil. Cuando he ido a cavar y he ido a retirar la tierra donde iba a sembrar los rosales en aquella pared, resulta que me he encontrado un suelo de barro así de gordo, porque son construcciones antiguas. Entonces eso me ha hecho meditar que a veces quieres hacer un trabajo, pero que te encuentras tantísimas dificultades que no sabes cómo sacarlo adelante. Yo la conclusión que he hecho es, me he ido a tomar una cerveza con la mujer, con unas gambitas, y he estado meditando. Entonces digo, bueno, hoy el vídeo, en lugar de hacerlo sembrando rosales, que no puedo, pues tendré que irme a hacer algún tipo de ejercicio de cosas que sí puedo y que son bastante más fáciles. Entonces me he subido a la biblioteca y me he bajado unos libros de esos seminarios en arte que hacía el Metropolitan Museum y que hablan de cosas muy interesantes. Yo supongo que la mayoría de artistas que dan cursos y hacen esas formaciones tan importantes en YouTube, estoy seguro que todos también han hecho los seminarios en el Metropolitan. Vale, entonces, repasándolo, creo que es bastante interesante recoger y recordar un poco qué se hacían en aquellos cursos en el Metropolitan. Y, por ejemplo, el primer libro que he abierto hablaba sobre la composición y la expresión. Está todo en americano. Ya sabéis que los americanos, cuando empiezan a hablar de español, se ponen muy nerviosos porque somos tan buenos. Entonces, en aquellos cursos, pues, nos hacían estudiar con aquellos libros y nos daban unas fabulosas láminas maravillosas para estudiar. Por ejemplo, en este caso era la composición. Este es bastante famoso, es de Toulouse-Lautrec. ¿Por qué os enseño las láminas? Bueno, porque en aquel momento no teníamos internet y como para tenerlo ni siquiera se había inventado. Incluso no teníamos teléfonos móviles porque no los habían inventado. Los soldados hablaban entre ellos con unos radios que pesaban todos los kilos del mundo, con aquellas mochilas enormes, y funcionaban solamente cuando funcionaban, porque si estabas detrás de una montaña te tenías que subir a la montaña. Entonces, aprovechando esos cursos del Metropolitan y hablando sobre el tema de la composición, que era uno de sus temas, he recuperado entre esas notas, veo, pues, bueno, intento recordar aquellos cursos tan magistrales, y repasándolo esta mañana me he encontrado a nuestro gran Degas, el pintor de la sensualidad y de las bailarinas. Entonces recuerdo aquellas clases de composición y cuando ponían de ejemplo, pues, esas transparencias de aquellas bailarinas de Degas, aquella gracilidad en sus movimientos y aquellas composiciones donde la luz también era una parte importante. Entonces digo, bueno, qué bonito hoy, por ejemplo, el recuperar y pensar cómo con un grafito o con un lápiz podemos establecer una serie de ejercicios donde nos sintamos cómodos a la hora de trasladar una obra, incluso de Degas. Yo no puedo impartir aquellos cursos que hacía el Metropolitan, eso es imposible. Ni se puede volver a recuperar aquellos maestros y aquella forma que tenían de transmitir. Lo que sí puedo hacer es, a mi estilo, ir, pues, contándoos un poco, pues, de qué iban aquellos seminarios y cómo lo puedo trasladar a algo más moderno. Ayer estuvimos hablando, si os acordáis, de cómo intentar trazar las líneas fundamentales para hacer el barco que estaba con sus velas, que lo habíamos esbozado sencillamente con una aguada, con una tinta. Y hoy digo, bueno, pero quizás no todo el mundo está interesado en hacer paisajes. Supongo que es más fácil, a lo mejor, ir a la gracia de estas bailarinas.
lo haremos en otra porque aquí ya he estropeado este, pero si os fijáis, Degas lo que hacía era mantener un equilibrio en sus bailarinas. ¿Vale? Entonces la práctica, nuestra práctica, se tiene que basar en ejecutar y ver cómo estaban creándose aquellos movimientos de las bailarinas. Hay una escuela alemana, la Bauhaus, que si leéis un poco sobre ella, aprendieron a esquematizar mucho sencillamente con unas líneas lo que era la composición. Pero ya os digo que es bastante complejo de una forma breve intentar explicar todas aquellas cosas, pero lo que sí creo que es muy interesante es que cojamos ejercicios de composición que sea muy fácil imaginar o que sea muy fácil poder trasladar a un simple papel para hacer esas pequeñas anotaciones de, por ejemplo, hoy, un día de domingo, donde pues estamos en casa o decidimos decir, pero bueno, ¿qué ejercicios puedo hacer o cómo puedo ir creciendo un poco e ir desarrollando mis habilidades? Ya visteis que, por ejemplo, la aguada de tinta fue algo bastante expresivo y bastante sencillo. Y si vamos un poco a la composición, pues tenemos infinidad de imágenes, infinidad de autores con los que podemos ir aprendiendo si sabemos esquematizar, si no queremos ir a hacer lo que se hace muchas veces en clases de dibujo, que te ponen la figura y cópialo. Yo creo que tiene que haber esas nociones de composición, tiene que haber esas nociones de estética, tiene que haber esas nociones de luz, y todo eso es un proceso que se va desarrollando poco a poco y son habilidades que tenemos que ir cogiendo. En este caso, ya veis, tenemos la figura del maestro de baile, estamos con el músico sentado en la silla, tenemos a las bailarinas, unas en posición de descanso, otras mirando. Fijarse qué imagen más bonita, en donde realmente la composición está contándonos una historia, que es lo que yo os intenté transmitir ayer con el tema de las barcas. Yo creo que las obras, lo importante es que cuenten una historia. Desde el momento que tú vas a trasladar algo y ese algo va a contar una historia, tú te puedes meter dentro de la obra, dentro del dibujo, dentro del esbozo, dentro del boceto, y te va a resultar muy fácil. Entonces yo me imagino no ser la protagonista, también me imagino no ser ninguno de los personajes, pero sí Degas me permite estar ahí. Entonces yo me imagino, ¿cómo estaría yo ahí? ¿Quién sería? ¿El pintor sería Degas? ¿Sería un observador más? Entonces, si yo quiero componer la imagen, tengo la estructura en mi mente, pues digo, bueno, tengo un maestro de ceremonias, tengo a un personaje sentado, tengo a una bailarina y después tengo una composición donde podría tener a una de las bailarinas, a otra de las bailarinas, a otra de las bailarinas, a otra de las bailarinas. Entonces, si os fijáis, realmente lo que se crea es algo parecido a la imagen que hicimos del edificio con aquella proyección que era cenital, que era axométrica. Y entonces aquí lo suyo sería que el ejercicio partiese pues de cualquiera de los personajes. Ya os he dicho antes que la bailarina, sencillamente, si os fijáis en la escuela de Bauhaus, pues aquí tiene unas líneas que forman las dos piernas, el tronco y la cabeza.
Estas transparencias son muy fáciles de hacer y os la enseño porque ayer sencillamente la vimos cómo hacíamos el trapo de la vela, sencillamente con una expresión. Esta línea también tuviésemos ahora la tinta, si hiciésemos este abanico con la tinta, sencillamente, con la esponja que hicimos ayer, nos quedaría la falda y sería muy fácil sacar el tronco. Entonces, hablar de composición pues realmente no es complicado. Si ya tenemos el personaje que queremos, distribuimos las proporciones de la figura, muy esquemática. En los esbozos yo siempre he considerado que aunque seas capaz de hacerlo con una sola línea, creo que el esbozo pues tiene que tener esa pequeña travesura de esquematizar muchísimo cuál va a ser el desarrollo. Aquí tenemos el zapato del profesor de baile, tenemos el pantalón, ya veis, unas escuetas líneas nos van a permitir que podamos situar a nuestro protagonista. Aquí estaría la otra bailarina. Aquí tenemos lo que sería la mano del profesor. Práctica, práctica, práctica y práctica. Encajar los dibujos a la hora de hacer los bocetos nos van a dar mucha mano, nos van a dar muchísima soltura. Si intentamos ir a desarrollar los bocetos directamente sin hacer un esquema, pues nos puede resultar, la verdad, un poquito complicado, porque no podemos ir a atacar directamente todo el dibujo partiendo de un todo si no somos capaces de tener un poco esquematizados esos puntos que queremos ir reflejando. El trabajo en grafito para mí es importante porque nos permite ir jugando muchísimo cuando hacemos los bocetos, nos permite ir jugando con la luz, nos permite ir jugando con las sombras, nos permite ir jugando e ir estudiando un poco realmente qué es lo que vamos a hacer. Yo sé que cuando se empieza a pintar, lo digo porque a mí me ha pasado, lo que quieres es pintar, sin importarte, pues la verdad, sin importarte muchas cosas. Quieres ser ese gran pintor que coges y sacas y que sacas ya la obra y que sacas la obra y que es algo fantástico, sin embargo has obviado, pues la verdad, muchas cosas que realmente van a ser importantes a la hora de hacer tus dibujos. En este caso os traslado uno de aquellos trabajos que estuvimos haciendo
en los seminarios del MoMA. Y que tan divertidos son. Si volvemos otra vez a nuestra figura de la danzarina, y ya veis que aquí hemos trazado estas tijeras, vamos a hacer como si fuese una obra abstracta, ¿vale? Y tenemos las tijeras, tenemos lo que sería el tronco, y tendríamos la figura de la cabeza. Y aquí tendríamos, un poco más o menos a esta altura, tendríamos la falda. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que esto lo hace todo el mundo y lo hace mejor que yo. Bien, vamos a hacerlo. Es lo que... Bueno, sencillos ejercicios de grafito para una mañana de domingo. Si tenéis críos, pues qué bonito intentar buscar una obra, por ejemplo, de Degas en internet. Podéis comentar con ellos pues que la simplicidad, las cosas sencillas que pueden salir cuando encajas bien una obra. Y si estos cursos que se hicieron en el MoMA pueden ser de vuestro interés, si no los encontráis, o si ya no existen,
Pues la verdad es que creo que a lo mejor pues, podría ser bastante interesante el hecho de poder recuperarlos, porque la verdad es que es complicado. Aquí hablaba sobre las técnicas del fresco. Yo creo que las formaciones que teníamos los artistas antiguos, que hemos estado en esos avatares realmente de las academias, de las notas, realmente nos han hecho padecer, porque se trataba de ir en contra de muchos principios. Primero tenías que dejar de ser tú y tenías que aprender técnicas, te tenías que empezar a enfrentar a todos tus miedos y a todos tus anhelos. Después tenías que luchar contra la soledad, tenías que luchar contra los fracasos, y después, cuando ya te pensabas que empezabas a ver la luz, resulta que venía un señor con cara de mala leche y témpera y óleo. Venía un señor con cara de mala leche que resulta que era algo así como el enviado de Dios bajado del cielo para ponerte a prueba, y de repente te va y te dice: oye, que de todo lo que has aprendido, nada, chaval, esto hay que volverlo a recuperar, tú tienes que desaprender, y una vez que has desaprendido, tienes que coger y crear tu estilo. Pero primero, machote, tú tienes aquí que aprender hasta a saber por qué Leonardo da Vinci hizo una figura como la Gioconda. Sí. Vamos a enseñaros así un poco más, porque creo que son temas que realmente no se tratan en profundidad. Incluso, no sé si mis nietos han visto estos, yo creo que sí, pero bueno, no sé si los han visto. Aquí, por ejemplo, está los artistas en una sociedad crítica. Sí. ¿Qué os pensáis? Ahí tenemos a Toulouse-Lautrec. Yo era un gran aficionado a Toulouse-Lautrec, sí. Y de hecho he visto algunos carteles del maestro y ese colorido te impresiona. Y después, claro, te dicen, bueno, ahora que ya sabes cómo pintaba Toulouse-Lautrec, ahora, tío, ahora pinta tú algo que pueda ser divertido como lo suyo. Siempre he pensado que el estudiar la pintura clásica, el estudiar, por ejemplo, las técnicas o la pintura japonesa, que yo me he quedado enamorado, y de hecho ya habéis visto que hemos traído papel japonés y vamos a hacer cosas. Cuando estudias a los clásicos y tienes que meterte un poco dentro de ellos, pues tienes una visión que te permite ir a sintetizar, o más que a sintetizar, te permite también ir a buscar un poco tu estilo. Mira, aquí está uno de los carteles que más me emocionó de Toulouse-Lautrec. Mirad, un fondo muy difuminado, son lápices, es una nota de lápiz. Y en el primer plano, fijar qué contraste tan rojo. Rojo, negro, amarillo y el blanco, que crea volúmenes y crea espacios y crea sensación sin haber nada. Yo creo que Toulouse-Lautrec, vamos, hubiese sido uno de los grandes maestros que me hubiese gustado tener en esas clases de dibujo o de estética o de luz o de encuadre. Pero
si vamos al seminario 7, creo que la expresión dentro de la composición, un curso de John Canal, espero que lo busquéis. Y ahora os voy a enseñar algo que tengo aquí guardado y que está navegando. Mirad, este papel, que es una impresión, supongo que no sé si es lo que es litográfica o qué. Esta imagen la he tenido desde los 5 o 6 años hasta posiblemente los 15 o 16 que me fui de mi casa. Estaba sobre la cama de mi hermano y mía, teníamos una habitación compartida, y esta imagen la he repetido infinidad de veces, me la sé de memoria. Yo creo que a veces hago todas las caras con este perfil de este lado, cuando quiero tratar una imagen así dolorosa, porque siempre me recuerda la imagen que tenía sobre el cabecero de mi cama. Y no la he querido tirar ni he querido desprenderme de ella porque quedó abandonada en un marco de esos tirado por allí por el desván de la casa de mis padres, pero siempre la he guardado con cariño porque digo, fíjate, hace 60 años que la llevo conmigo y no quiero que se pierda. Un día de estos, en lugar de restaurarla, posiblemente la encolaré y la pegaré sobre un buen papel japonés y no la restauraré porque creo que debe estar así. Se la comió la carcoma al estar tirada, pero bueno, aquí está, es uno de esos recuerdos. O sea que hoy, en nuestro domingo, trabajo de domingo, he hablado un poco de la composición. Habéis visto lo fácil que es empezar a trabajar con las bailarinas de Degas. Creo que es uno de esos ejercicios de taller que habría que repetir cientos de veces. Habéis visto que a la hora de coger un trabajo para encuadre, coger una de las obras de Degas, que son fáciles de encontrar, las podéis ver. Si veis alguna en blanco y negro para hacer este tipo de trabajo, pues mejor, donde podéis ir a imaginar y a desarrollar los personajes. Si os habéis dado cuenta, no sé por qué, poco más o menos, casi coincide en tamaño, desde luego. La composición en cuanto a distancias, pues poco más o menos, también es igual, ¿vale? No sé si tengo por aquí. Vamos a coger esto. Aquí la altura del modelo es de 17 centímetros y medio y yo me he ido a 16 centímetros, poco más o menos. La distancia del bastón al atril es de 5 centímetros. Mirad, como si lo hubiese medido, 5 centímetros. La altura del bastón es de 10 centímetros y medio. Altura del bastón 11. O sea que si vais practicando, cuando veis una imagen, os daréis cuenta de que realmente es fácil de encuadrar, es fácil de encajar. Y creo que el encajar el dibujo inicial para hacer el desarrollo de vuestra obra, de vuestro proyecto, es fundamental. Porque desde el momento que no encajas bien el dibujo, el motivo, el objeto, las personas, es como si ya fueses a un fracaso. Es como si empiezas a hacer el cohete para ir a la luna y te olvidas de ponerle el hidrógeno a los motores. Cuando quieras no vas a estar. A mí me pasa con muchas obras y cuando hago el primer trazo sé que ya no me va a salir, sé que he metido la pata, sé que no funciona. Es igual que cuando alguien te saluda y en lugar de saludarle le giras la cara. Pues eso me pasa a mí con muchos trabajos. Quiero saludarle y me gira la cara y entonces no lo saludo, me voy a saludar a otro. Feliz domingo, feliz tarde y
dibujar mucho, hay que hacer, bueno, hasta mañana amigos.